Buenos días, queridos amigos. Héctor Aguinzoni aquí con ustedes de nuevo en el Poder 97.1, Los Pioneros, uno de nuestras programaciones, donde exploramos y hablamos con familiares que han sido útiles y importantes en el desarrollo de nuestra comunidad latina en Rochester, Nueva York. En este día tengo el placer de tener conmigo a Nancy Padilla, alguien que yo conozco de largo tiempo, pero una persona muy importante que ha tocado muchas vidas en nuestra comunidad. Y vamos a hablar con Nancy, hoy no de Nancy, sino de sus queridos papás, que fueron unos de los pioneros que formaron ayudaron a formar nuestra comunidad. Ellos son Ramón y Francisca Padilla. Y muy buenas tardes, muy buenos días, Nancy, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti, Héctor. Quiero decir que es muy importante lo que está haciendo, hablando sobre la historia, porque la comunidad puertorriqueña latina tiene más de 100 años viviendo aquí en Rochester. Y la gente no sabe eso. Y la gente no sabe eso. Y con eso digo que tenemos mucho más derechos que a veces le dan a nosotros. Con más de 100 años de historia viviendo ya aquí en Rochester. Es un punto muy importante. Muy importante y que no se debe de olvidar. La gente no recuerda la historia a menos que se cuente. Y ese es el propósito nuestro. Sí. Y en este día vamos a hablar un poquito sobre tus papás que llegaron a Rochester. ¿Cuándo? Ellos llegaron a Rochester en el 1940 y algo, ¿no? En los 40 y interesante la historia. Mi tía Araminta Piñero y su esposo Piñero, Arturo, ya estaban viviendo en Rochester, Nueva York. La hermana de él conoció a alguien en Puerto Rico que estaba sirviendo en el Navy. Ok. ¿Entiendes? En ese tiempo, Puerto Rico, ¿verdad? Y él se casó con ella y la trajo a su esposa a Rochester, porque la familia de él era de Rochester, Nueva York. ¿Oh, sí? Sí. Así es que llegó mi tía y su esposo, y después más tarde mi abuela, la mamá de mi mamá, Francisca Córdoba Colón, porque estaba enferma en Puerto Rico y la mandaron a Rochester a ver si había más servicio. Mejores servicios, ¿verdad? sí. Y Entonces, más luego, ya mi tía estaba aquí, mamá llegó, abuela estaba, y después mi papá con los 4 hijos que nacieron en Puerto Rico. qué interesante, tu mamá llegó antes de tu papá. Sí, porque mi papá tenía negocio en Puerto Rico y él tenía que vender todo, y en verdad él no quería venir para Rochester, ¿entiendes? Porque ya estaba bien en Puerto Rico, ¿verdad? Y la familia que estaba aquí entonces era familia de tu mamá. Sí, la hermana de... Y fue tu abuela, la mamá de tu mamá. Sí. Ella estaba muy enferma y la mandaron de Puerto Rico. Vivió con mi tía, ¿verdad? Pero falleció. Y ella está aquí en Rochester, en el cementerio. Ella murió en 1949. No me digas. Sí. Ave María. Sí. Así fue que llegamos a Rochester. La familia de ese señor era, o es, italiano. Entonces él era militar. Sí. Estaba en las fuerzas navales, me imagino que en Vieques, porque es donde estaba la fuerza. Sí. Y él conoció a tu tía. Sí, porque ella era de Puerto Rico. Sí. Y allá se casaron. Se casaron y él la trajo a Rochester. Y luego vino tu abuela. Sí, abuela con mi tía, Araminta, okay. y su esposo Arturo. Y después más tarde mamá, y después mi papá y los 4 que vinieron como niños. Sí, bebés.
bebé. Sí. Es interesante, te digo que es interesante porque casi siempre es el hombre que viene primero Así es. y se establece, entonces manda a buscar a la familia. Y muchos bueno, vinieron en los 50, la familia tuya vinieron en los 40, Sí, interesante, sí, interesante. sí. ¿Qué nos puedes decir después que tu mamá y tu papá se trasladaron a Rochester? ¿Dónde se establecieron? ¿Dónde ellos fueron a vivir? Primero, ¿cuántos hijos eran? ¿4, me dijiste? 4 que nacieron en Puerto Rico. ¿Quiénes fueron? Lidia. Lidietel, Judith, Judy, Jamón y Gloria. Y Gloria. So, Ok. yo y los Y- otros 4, porque Son 8. eran 10 niños. 10. Ah, yo Um, nacimos aquí en Rochester, Nueva York. son la mitad, Sí, básicamente. sí. Mitad en Puerto Rico Y mitad acá. y mitad en Rochester, Nueva York. ¿Y dónde fueron a vivir tus papás cuando llegaron a Rochester? Vivieron en la Kent Street. Mi tía tenía y su esposo tenía una casa en la Kent Street que tenía como 3 o 4 apartamentos. Y vivieron ahí. También vivieron en la Smith Street Ajá, ajá. y la Sherman y al final la Maple Street. En la Maple. Yo Sí, recuerdo cuando ustedes eso, vivían en la Maple. en la parte northwest de la ciudad siempre vivieron, porque ahí donde estaba la familia. La familia del señor. Sí, Ah, del ok. señor, y también ya mi tía y su esposo Arturo vinieron, ya tenían casa. Estaban establecidos. Sí, en la Kent. ¿Ellos tuvieron casa en los años 40? Sí, sí, ya Sí. tenían su casa. Qué bien, qué Sí, bien, qué sí. bien. Qué bien, interesante. ¿Tu papá cuando vino encontró trabajo o se estableció como negociante? Porque tenía negocio en Puerto Rico, pero aquí, ¿qué fue lo primero que hizo? Ellos trabajaron en la Claps Baby Food, también en Gerber Products, también en un lugar que se llamaba John A. Levy's, ahí en la Lau Avenue, había una factoría ahí. Y después, más tarde, luego, él asistió a un training de Manpower Works en esos ¿Sí? días. Sí. Y después de ese training, trabajó en Gleason Works. Gleason Works. Ya, Sí, ya. sí. Y mamá trabajó en Sugar's Potato Chips, que era una factoría, Sí, ¿verdad? sí, Ahí, y también en otros lugares. Siempre ella trabajó, los dos trabajaron. Sí. Tuvo un bebé cada año, cada otro año, pero siempre trabajó. Y yo eso, me recuerdo un día viniendo de la escuela, mamá, llegando de Schuller's y en 2 o 3 horas más tarde la estaban llevando al hospital para el próximo bebé que para el estaba parto. teniendo. Así es. ¿Tú sabes? Definitivamente nuestra gente trabajaba. Sí. Y trabajaban fuerte. Sí. Porque muchos de muchas de las personas con quien yo he hablado para esta entrevista comenzaron a trabajar en las Gerbers. Sí. Muchos vinieron Sí, como migrantes sí, trabajando sí. en la finca. Y luego se establecieron y fueron a trabajar a las Gerbers. Sí. E incluso mi papá, Sí. cuando primero llegó aquí en Sí. los años 50, Wow. trabajó también en las Gerbers. Pero siguieron buscando mejor ambiente, mejor trabajo, que me imagino que fue lo que hizo tu papá Sí. y tu mamá, buscando un mejor ambiente. Y al tener, ¿cuántos niños eran? ¿10? Sí. Tenía que trabajar para mantener esa Sí, familia. así es. Ellos lucharon bastante, ¿verdad? Y más luego, después de coger un poquito de recursos, pudieron abrir la tienda en 1960.
64. 64. Sí. Ah. Eso fueron uno de los primeros, porque yo sé que hubieron otra gente también, que eran gente de negocio ya, que tenían negocio aquí, que eran latinos, hispanos. Sí, sí, porque las bodegas Sí, eran casi todas de Sí, latinos, sí. de puertorriqueños, Sí. para aquel entonces. Y tu papá era uno de los primeros. Sí, Yo, sí. yo lo recuerdo bien porque vivía en la área, Sí, sí. a la vuelta de la tienda de tu papá. Así es. Sí. Una Y historia bien interesante, bien ¿verdad? interesante. Y tu mamá también, yo recuerdo que trabajaba con el distrito escolar como, ¿cómo diría yo? She was a cross guard with the children. Oh, sí, sí. Ella trabajó más de, como 18 años Ya. trabajando como cross guard. Porque ella trabajó hasta el final, nunca se quería retirar. Retirar. No, no, esa gente para que no quería Yeah. nunca retirarse. Y, mi papá se enfermó, pero ella siguió adelante hasta, ¿verdad? Hasta ya se le dijo, ya no se puede más. Sí, no, porque ella estaba, aparte de que estaba fuera en los elementos, Sí. ella ya estaba mayorcita, ¿no? Sí, sí. Y la afectaba definitivamente. ¿Cuánto tiempo tuvo tu papá en la bodega allí en la Brown? De más de 25 años, porque fue hasta oh, lo, como 2005 fue que, o 2007, 2009 que vendieron la tienda. Wow. So, él se enfermó como 2005 por ahí, Ujú. y ya no estaba trabajando en la tienda. Y se rentó, y otra gente la tenían como 5 años, pero se vendió como 2009 por ahí, Sí, 2010. Pero estuvo bastante tiempo. Bastante tiempo, sí. Y para aquel entonces vivían todavía bueno, ustedes vivieron en la Maple. En la Maple, antes de la Maple, la Sherman, Ujú. que era ahí en la área, en la Lowe Avenue, por ahí. Y la Kent también era Cerca, sí. cerca del parque de Brown Square Park. Sí. Ahí donde... Toda en la ahí misma área. Sí. Había un restaurante ahí que todavía está ahí en la esquina, en la J. Sí, que I want to say Rancones. No, it's not Rancones. era otro. Sí, el restaurante italiano que todavía está allí, sí. Sí, porque en verdad ellos sirvieron en ese tiempo a la gente boricua, hispana, latina, porque habían lugares donde no lo dejaban entrar. Esa era mi otra pregunta. Tu papá y tus padres tuvieron experiencias negativas en ese sentido de que como eran latinos los trataban un poquito diferente, tal vez en los trabajos, tal vez en los hogares. Yo creo que sí, porque él siempre hablaba que ellos no conocían lo que era puertorriqueño. Decían, ¿y qué es eso? ¿De a dónde son? ¿Y a dónde está Puerto Rico? Ellos ni conocían que habían derechos como Sí, no entendían, ¿entiendes? no entendía que Puerto Rico Era parte de era los parte. Estados Unidos, ¿se Sí. entiende? Es muy interesante. ¿Y tu papá nunca se envolvió en la política o en el desarrollo de la política? En ese tiempo él dice, en ese tiempo le decía a nosotros que el partido que estaban en poder era republicano. So él formó un comité que era los boricuas y latinos puertorriqueños que Interesante. eran republicanos. Y Milo Cejano era parte de eso, Julio Díaz, Saturnos y otra gente. Y fueron muy efectivos porque él dice que en ese tiempo
ellos ayudaron bastante la comunidad nuestra para recursos, trabajos, servicios, y se tenía que hacer. En ese tiempo eso era el punto de conectar, ¿entiendes? Sí, sí, para claro. los recursos que se necesitaba para su familia y sus trabajos y el futuro que estaban planeando, Sí, ¿verdad? desarrollando, sí, para aquel So, entonces. hay una historia ahí muy interesante. Sí, sí, a mí yo me enteré en otras de las Sí, entrevistas que existía ese sí, grupo de republicanos latinos. sí, Y me interesó porque yo nunca sabía eso y nunca, y republicano que se va contra lo que nosotros por lo normal reconocemos. Vamos a tomar una pausa y regresamos ya pronto con más historia interesante de la familia Padilla. Bueno, regresamos ahora con los pioneros. Estoy aquí hablando con Nancy Padilla. Estamos hablando muchas cosas interesantes de la experiencia de sus papás, Ramón y Francisca Padilla, que fueron uno de los primeros pioneros que lograron llegar a Rochester y establecerse y establecer su negocio después de muchos años de trabajo. Y estamos hablando un poquito de la situación política que tu papá me dice que fue parte del grupo que formó un comité político y mayormente republicano, que es interesante within itself, pero tiene toda la razón. Para aquel entonces la administración de la ciudad estaba bajo el Partido Republicano y si tú querías llegar a algún sitio tenías que aportar, ¿no?, a ellos y estar a su disposición. Eso fue algo interesante de que me estaba contando Tony Álvarez, porque sí, su papá también fue sí. parte de ese grupo. ¿Quiénes más me puede decir estaban envueltos? Me dice, Había mucha gente, no me recuerdo de todos los nombres en este momento, pero ellos tuvieron reuniones am, ahí en la Allen Street, había un porque club en la Allen había un club social, social que mi papá también for- tuvo envuelto en sin eso, formarlo. en formar el club, y habían otra gente ahí que estaban envueltos. am, as- y hubieron reuniones ahí y también hubo un lugar en la St. Paul Street que era un hall, um, un labor hall, It, it donde wasn't Lyceum, Labor Lyceum. it could have been, Ah, okay. que ahí también habían reuniones de comité. Mucha gente, Julio Díaz, Emilio Cejano, um, hermano de Julio Díaz, y mucha gente Los Padillas estaban, Juan no me Padilla, recuerdo de Juan envuelto en ese comité, pero sí Saturno Álvarez, porque recuérdate que Saturno también, el señor Álvarez, sirvió en el también, servicio militar. sí, Sí, sí. So, sí. cuando él llegó a Rochester, conoció a mis padres y desde ahí se hicieron muy amigos Ujú, ujú. y en verdad compadres y comadres, como ustedes Sí, saben, sí. es parte de la historia, ¿verdad? Las familias se conocen y después la cultura que uno aprende del pasado la siguen adelante. So, muchas de las familias se hicieron compadres, comadres, sí. Muy interesante. Sí, 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 no, eso era lo esencial y lo Sí, bonito de lo que yo estoy observando, de los cuentos que me están sí, diciendo, del hecho de que se ayudaban uno a los sí, otros sí, y compartían y estaban siempre buscando maneras de ayudarse y en ese caso el hecho de que se reunieron ellos para formar sí, ese grupo político, sí, pero que era esencial para echar para adelante. sí, Porque si recuerdo bien, para aquel entonces, para trabajar con la ciudad,
tenía que tener la recomendación del ward leader Sí, de la área. sí. Y esos partidos, esa gente eran parte de ese partido y en ese caso eran los republicanos. Sí, sí. Pero en la historia de la comunidad también hubo representación de Edwin Rivera, que era demócrata. Y eso fue en los años 60. Sí, y otra gente también. Hay una historia muy, muy interesante. A veces hubo representación, pero después pasaban a veces 20, 25 años sin representación. Si uno piensa bien, la comunidad boricua latina luchó bastante para tener lo que tenemos ahora. Hoy en día, sí. Nuestros padres y familias que vinieron en ese tiempo ayudaron a abrir las puertas. Exacto. Y las oportunidades para otra gente, ¿entiendes? Sí. Y otras familias. Y se logró mucho, yo pienso, porque hubo mucha unidad. Sí, eso es lo que estaba diciendo, que el hecho de que se ayudaban, it's that shoulder to step on, Sí, sí. kind of concept, Sí. y se ayudaban uno a los otros, y es algo muy bonito de nuestra historia. Y es por la razón por la cual nosotros aquí en El Poder decidimos de queríamos que grabar un poquito de esa historia, porque es importante mantenerla y vamos a archivarla, ¿no? Tanto visual como audio, porque hay muchas familias que como la tuya. Sí. Y no solamente tus padres, pero tus padres le dieron a ustedes muchas oportunidades como sus hijos para abrir otras puertas. Sí. Porque tu familia es bastante, si vamos a ver, tiene mucho que tu hermano Danny fue Mr. Universe, ¿no? Sí, lo fue. Y tú personalmente, una de las primeras de servir en el concilio de la ciudad y correr para alcaldesa de la ciudad, la primera latina. O sea que es bonito la historia y el hecho de que esa fundación que le dio a sus papás, que le dieron ustedes para seguir adelante, tu hermana Nidia, son muchas cosas muy, muy bonitas que si vamos a mirar, se deben a los esfuerzos de tu papá y tu mamá. Oh, sí, ellos tenían, como cualquier padres, ¿verdad? No eran perfectos, nadie es, ¿verdad? Tenían valores de familia, la educación para ellos era muy importante. Mamá siempre le decía a nosotros que se podía hacer lo que uno pone en su mente, que lo puede lograr. Y nunca hubo, no se puede hacer. La confianza y los valores, ¿verdad?, de la cultura eran parte de la familia. En esos tiempos era un poquito más difícil. Todo era en inglés. So, si uno iba a las escuelas, siempre le decían a mis padres que los niños tenían que aprender y hablar inglés. Español, aunque se habló en la casa, no es tan perfecto, ¿verdad?, como debía de ser. Y no es que no querían, pero la presión en esos tiempos era diferente que la presión de hoy, ¿verdad?, criando los niños. Y papá siempre decía que no quería ayuda, cuando iban la gente de servicio a la casa, porque habían tantos niños. Que iba a trabajar y proveer para su familia. ¿Entiendes? Eran los puntos. Y así lo criamos. Sí, con humildad y respeto y trabajo. No, y yo te entiendo muy bien que nuestras familias eran
un poquito orgulloso en ese sentido de que sí. no querían buscar esa ayuda, sino ellos querían echar para adelante de su cuenta, sabían trabajar y hacían lo que tenían que hacer Sí. para poder mantener su familia. Ya tú diste el ejemplo de tu papá trabajó en varios sitios, el mío también, Sí. porque buscaban siempre mejorarse, Sí. mejorar su salario, mejorar su Sí. situación para el beneficio a la familia. Y eso es lo que a mí me interesa que el pueblo conozca y sepa los trabajos y los sacrificios que hicieron personas como tus padres y los míos y muchos de nuestra comunidad latina para echar para adelante, para poder desarrollar lo que tenemos hoy en día. El hecho de que estamos aquí ahora mismito, tú y yo hablando en la primera emisora completamente de latinos por Así latinos, es. de la comunidad latina. Y tanto y yo recuerdo en aquellos tiempos todos los sacrificios y la gente que hacía Alcide. ¿Te acuerdas de Alcide, que tenía uno de los Sí, primeros sí, sí. programas? ¿Verdad que sí? Ellos hicieron muchas cosas Sí. y yo recuerdo a tu papá muy bien porque él siempre estaba muy fijo y trabajando en la tiendita Sí. y era donde estábamos siempre, Día y noche, ¿verdad? día y noche. Ahí la gente iban a comer, ¿Sí? ¿verdad? Y Y hablar hablar. porque mamá conocía, ahí mismo iba a hacer, hacía la comida y todo el mundo pasaba por ahí todos los días después del trabajo. Juan y su esposa Luz y mucha gente que todavía viven en En la la área, área, sí. ¿entiendes? Porque lo quedamos en esa parte, ahí fue que los criamos, ¿verdad? So, se quedó ahí, los quedamos ahí. Algunos se mudaron afuera de la ciudad, pero yo todavía estoy parte del neighborhood, como dicen, ¿Todavía ¿entiendes? te encuentras allí? Oh, sí, Sí, sí. todavía estoy ahí en la neighborhood, sí. Nosotros todavía tenemos la casa que de papi, Sí, que ahora es de mi hermano Jorge, sí, pero sí. está allí a la vuelta de donde era la tienda de tu papá. Sí, porque uno en la historia, ¿verdad? Es tan rica, uno dice, tenemos que, estoy pensando quizá para el futuro, pero ahora mismo ya van muchos años que estamos ahí. Sí. Ya. Bueno, Nancy, ¿qué más nos puede decir de tus papás antes de que terminemos? Porque nos está acabando el tiempo ya. Y hay tantas cosas que yo quisiera hablar y como te dije, voy a volver a traerte a ti a hablar de Nancy, porque Nancy tiene, para que ustedes sepan, una historia bien, pero bien interesante y muy importante en nuestra comunidad y quiero que la conozcan bien más profundo, pero a aquellos que ya no la conocen, yo la conozco bien y muchos de mi gente, de mi etapa, las conocemos muy bien y todos los logros y vamos a volver a invitar a Nancy para entrevistarla a ella directamente pero alguna otra cosa que tú quieras que tal vez yo no he pensado y no he tocado sobre tus papás. Lo único que quiero decir que papá siempre habló sobre la historia de Puerto Rico y la política y a veces tan difícil que era para la gente de negocio por la regla que tenían de export, import, Uh-huh. y no podían, The Jones Act. ¿entiendes? So, ella habló mucho de eso y siempre habló sobre lo que pasó en el pasado en Puerto Rico. Papá tenía que ya a los 14 años, 13 años, ya estaba trabajando en Puerto Rico, porque perdió su padre en una edad, era bastante joven, Uh-huh. y desde joven él trabajó, De- ya estaba acostumbrado. Um, y mamá, tú sabes, se conocieron, se casaron y tuvieron juntos más de 60 años. Sí. ¿Sabes? Antes Era para siempre ya. Sí, era para siempre. ¿De dónde eran ellos? ¿De qué pueblo? Papá tiene y tenía familia en Corozal, En Corozal. San Juan, Río Piedras, Carolinas. Tenemos familia en muchas partes de Puerto Rico y conocimos
alguna familia, pero no toda, porque de parte de mi papá, la mamá de él era Figueroa, ¿entiendes? Ujú. So, él tiene familia de negocio, de la música, de la política, de parte de papá. Um, es muy interesante, Sí, 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 porque sí. él tenía también gente en la política que eran parte de la familia de papá de él. So, es una historia muy interesante, pero él nunca se envolvió cuando llegó a Rochester, porque él dijo que en ese tiempo se tenía que envolver, porque si no, no habían los recursos que uno necesitaba para no solamente la familia, pero nuestra comunidad. Porque en ese tiempo la gente cuando se unían eran para también hablar sobre las necesidades de la comunidad hispana boricua en ese tiempo, ¿verdad? Y la gente escuchaban y daban la ayuda que Ujú. se estaba pidiendo. So, una historia muy interesante. Y también ellos visitaron los migrantes que vivían en Newark Sí, sí, y Geneva sí. para llevar comida y ropa. Era un grupo de gente que iban, papá era uno de ellos también. So, Sí, se acostumbraba a sí, eso, de ir sí, a sí, visitar a sí, los sí, campos y a sí, visitar a sí, los migrantes y sí, llevarle música y sí, comida y sí, ambiente. Y en muchos casos sí. se traían algunos para Y algunos se establecerse. mudaron, Para Rochester. sí, Sí, para sí, Rochester, sí. algunas de las familias. Y algunas de las familias que vivían en la Kent Street eran familias que llegaron de Puerto Rico, rentaron apartamentos y después de 3, 4, 5 años compraron casa después de trabajo y encontrar trabajo y los recursos. Um, Habían familia, Rivera, um, pues la familia López era una de las primeras Sí, 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 familias de, que llegaron aquí, antiguo, ya. sí, en los 20, Yeah, 1920s, yeah. como dicen, tú Y sabes. Pero antes de eso ya habían sí, gente estaba viviendo. Delgado Sí, el de la señor Kodak. Delgado de la Kodak. Y pensando en eso, ese señor le ayudó a abrir las Camino. fuentes para el mundo entero. Sí, sí, sí. Y ayudó a Kodak, Sí, sí. ¿entiendes? Yeah. So, hay una historia muy bella, yo creo, de Eh, nuestra gente exacto, y exacto. del que no se conoce. Más Sí, de 100 años sí. viviendo aquí, en Monroe County, como dicen, ¿entiendes? En la ciudad. Sí, Tenemos derecho, sí, claro que sí. Claro que sí. tenemos que conocerlo. Sí, exacto. Una persona me dijo a mí, alguien que yo le había hablado sobre archivar la música, Sí, me dijo, ustedes conocen la música, nosotros no podemos decir la historia de ustedes, tiene que salir de ustedes. así es. Y es la razón por la cual. Bueno, Nancy, se nos acaba el tiempo. Yo puedo estar aquí hablando contigo por hora y vamos a volver a traerte en otra ocasión para hablar más profundamente de tu carrera y todo lo que tú aportaste a nuestra comunidad y sigues aportando a nuestra comunidad. Gracias un montón por tu tiempo. Espero que el día se te vaya bien y que se repita la visita, como siempre digo yo. Ha sido un placer y le doy las gracias y conozco que esta plataforma es muy importante para nuestra comunidad y Definitivamente. doy las gracias. Ya.